¿A cuántos de ustedes les ha pasado que, y puede ser que sea el día de hoy, que venga una situación complicada y uno diga, bueno, ¿y cómo le hago aquí? ¿Le ha pasado? ¿Sí? A mí también. A mí también a veces hay situaciones que dice uno, ¿y cómo le hago aquí, verdad? Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Encontré algunos pasajes bíblicos, vamos a ver que ah, tenemos que acudir siempre a quien debemos de acudir. Y Jesús nos enseñó algo muy maravilloso. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6, versículo 25. Porque uno de los problemas que sucede cuando nosotros estamos pasando por una situación complicada es que nos enfrascamos tanto en el problema que nos comenzamos a afanar. ¿La ha pasado? Entonces ese afán interrumpe lo que realmente Dios quiere hacer con usted. Y es que a veces podemos caernos, pero dice la palabra que aunque 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces se levanta? ¿Cuántas veces se levanta? 7 veces, ¿verdad? O sea, cada vez que nos caemos podemos levantarnos. Porque una caída no puede redefinir quién eres en Cristo Jesús. ¿Me explico? Jesús decía, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede hacer crecer su estatura? Dice, con el afán no, pero hemos visto ese milagro creativo. Dios añade estatura a la gente, pero no en un afán. ¿Me explico? Sí, están aquí. Quiero ver esa enjundia de aquí de Restaurante Tu Vida que los caracteriza. Dice el 27. No, me quedé sí, en el 27, ¿verdad? ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice Jesús. Y es que cuando estamos viviendo un momento así complicado, que sentimos que se nos cierra el mundo, ¿qué pasa con nosotros? A veces olvidamos realmente toda la palabra que Dios ha dicho a nosotros y volvemos a pensar como lo hacíamos antes de Cristo. Esto es con una mente carnal, repite, mente carnal. La mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal se limita a ver una perspectiva solamente en el ámbito terrenal, pero no celestial. ¿De acuerdo? Pero aquí hay algunos puntos que me llaman mucho la atención porque Jesús dice que no nos debemos de afanar por qué comer ni por qué vestir. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones oramos, ay Señor, que no me falte que comer o que no me falte que vestir? ¿Y sabes qué dice la palabra? Que ni siquiera te tienes que preocupar por eso. De hecho, no tiene que ser parte de tus oraciones. No sé si me explico. A veces oramos por cosas que no debemos de orar, porque las estamos haciendo desde una postura que no nos corresponde, desde una postura de afán. Y creo que la verdadera oración comienza desde una postura de fe, no del afán. Porque mientras no estemos afanados, lo único que estamos haciendo es, estamos levantando una queja, no una oración. Cuando uno le pide a Dios, le pide confiado en que va a recibir de Él.
Y Jesús dio ejemplos muy prácticos, muy sencillos. Y les dijo, ¿por qué no miran? Miren a los pajaritos, miren a los pajaritos. Ustedes ven que los pajaritos tienen que poner su reloj, la alarma a las 5:30 de la mañana para levantarse, a sembrar, para luego cosechar. ¿Lo tienen que hacer los pajaritos? ¿Verdad que no? Jesús nos enseña sabiduría en la misma naturaleza. Dicen, miren los pajaritos, ellos ni tienen que trabajar. Y mi Padre que está en los cielos les da de comer. ¿Cuánto más ustedes? ¿Quién vale más, el pajarito o tú? Tú, ustedes que son hijos. ¿De acuerdo? Luego les dice, si su afán es el vestido, yo sé que las damas quisieran tener, bueno, tienen rebosando todo el armario y todavía se atreven a decir, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? No tengo nada que ponerme. Y dice Jesús, ¿por qué no miran a los lirios? Que mi Padre los viste, aunque los lirios el día de mañana se tienen que echar en el horno. A mi Padre le place vestirlos y ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos, con toda esa hermosura. ¿Qué quiere decir Jesús? Ahí mismo en el libro de Proverbios dice que quien busca sabiduría es humilde. Jesús puso los ejemplos más prácticos que nos pudiéramos imaginar, en los cuales encontramos los secretos de la vida, encontramos sabiduría. Jesús dijo, volteen al cielo y vean los pajaritos, volteen a ver las plantas, volteen a ver los lirios. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque ahí se encuentra sabiduría. En realidad todos nosotros estamos rodeados de sabiduría de Dios. Pero el hecho que estés rodeado de Él no quiere decir que la tengas o la estés aplicando. No sé si me explico. Y Jesús puso los ejemplos más sencillos. ¿Por qué? Porque desde una postura de humildad es de donde permites realmente recibir sabiduría. Y para cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Sabiduría. Y la palabra nos dice que hay dos tipos de sabiduría, una que es terrenal y diabólica, a la cual a veces inconscientemente nos estamos aferrando. Pero también habla en Santiago que tenemos esta sabiduría que viene de lo alto. Y lo que se requiere es un corazón humilde para decirle, Señor, no sé qué hacer aquí. A veces cuando estoy con una persona me platican situaciones que créanme que dentro de ellos no se los digo, ¿verdad? Pero dentro de mí le digo, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Situaciones tan complicadas que a veces están viviendo que no sé qué decirles la verdad. ¿Qué requiero? Sabiduría. Entonces lo que le digo, mire, deme chance, pregunto. ¿A quién debo de preguntar? Pero usted también haga su parte. Usted pregúntele a Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta viene de Dios, no de mí. Puedo ser un instrumento, pero Dios es Dios. ¿De acuerdo? Entonces quiero que vayamos a ver algo respecto a la sabiduría. Algo también que me llama la atención de este pasaje antes de pasar a eso es que con lo más sencillo Dios nos enseña sabiduría. También en los proverbios dice que miremos a las hormigas. ¿Han visto esos proverbios? Que dice, mira las hormigas. En realidad no son fuertes, pero son unidas y trabajan. Y están trabajando constantemente. Y ellos cosechan y almacenan para los tiempos que no son tiempos de cosecha. ¿Dónde debemos encontrar sabiduría? En la misma creación de Dios encontramos sabiduría. También dice que miremos a las arañas. Y alguien dice, ay, ¿qué puedo aprender de las arañas? Arañas, no, arañas. Porque les doy una cara, no sé qué pasó por su mente. Es que me acuerdo que terminé como una araña fumigada. Cuando nosotros observamos a las arañas, ¿sabes que las arañas, han visto unas telarañas que parecen así tan preciosas que dices, wow, parece una obra de arte así muy bien tejida? Ok, la telaraña puede estar perfectamente bien hecha,
Pero hay algo que caracteriza a la araña y es que hay un hilo que depende de arriba. Mientras la araña siga dependiendo de arriba, aunque la telaraña no sea lo máximo, esa araña subsiste. Esa es la sabiduría que nos quiere enseñar el Señor. Mientras nosotros aprendamos a que no somos seres dependientes del Dios viviente. ¿De acuerdo? Somos muy poderosos con Jesús. Somos muy poderosos en Cristo. Pero somos muy vulnerables en Él. Entonces, mientras nosotros estemos dependiendo de Él, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir firmes. Entonces, acompáñeme por favor. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabiduría e inteligencia siempre van de la mano. Entonces vemos que la sabiduría tiene un principio, ¿verdad? ¿Cuál es ese principio? Es el temor al Señor. Y dice en Proverbios 1:7 que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Dios no es un temor de pavor. Yo sé que ustedes han entendido que es un temor reverente, un temor en el cual es de respeto, pero esa palabra, temor a Dios, es más profunda. ¿Qué pasaría si estuviéramos fuera de la presencia de Dios? ¿Se imaginan lo que pasaría? ¿No estarías expuesto a todo lo más terrible que te puedas imaginar? Ese es el temor al Señor. El temor al Señor consta en, tengo que estar tan unido a Él, tan asido a Él, tan sujeto a Él. Entonces el temor de Dios es atrayente, es lo que nos atrae a Él. Y en Él encontramos sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces voy a leer algunos versículos de qué no debemos de hacer. ¿De acuerdo? Porque tenemos que buscar la sabiduría que se encuentra en Dios sin enfrascarnos en otra cosa. Porque a veces cuando tenemos problemas le decimos a Dios, ¿y por qué me está pasando esto? Es muy común, ¿verdad? Es que ¿por qué está pasando esto, Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿No has pensado que quizá el problema no sea Dios? ¿Quiénes somos? Nosotros. Entonces, a veces estamos buscando sabiduría donde no debemos de encontrarla. Es como quien, ¿han visto esas personas que están buscando un documento en un archivero y ese archivero lo revisan 2 o 3 veces? Ya sabes que no está ahí. ¿Y por qué seguimos buscando ahí? Porque es necedad. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Ese estad quietos es, cállate la boca. Deja de hablar. Deja de expresar todo el afán que traes. Cállate, estate quieto y es más importante que escuches a que hables. Buscamos luego sabiduría y algo que la conlleva es la obediencia a la misma. Es como a veces gente que le pide a Dios, ay Señor, quítame estos kilitos de más, ¿verdad? Pero comiendo pingüinos y gansitos no va a pasar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si le dices a Dios, ay Señor, quítame estos kilitos, ¿qué te va a decir Dios? Vas a decir, ay Señor, es que tengo un problema con la comida, ¿verdad? No, usted no tiene un problema con la comida, tiene un problema con la boca. Cierre la boca y no coma cochinadas. No coma chatarra, ¿verdad? Entonces, ¿saben por dónde voy? Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Antes hacíamos una oración que no tiene nada de fe, que decían, Señor, declaro que estos alimentos no me engordan en el nombre de Jesús. Yo nunca me imagino a Jesús haciendo eso.
¿De acuerdo? Nada que ver ahí. Bendigo estos alimentos, no me engorde. Y un atasque, pero tremendo, ¿verdad? No va por ahí. En Efesios 5:15 dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Voy a leer, no vaya a todos los proverbios, mejor escúchelos, mediten en lo que está escuchando, si quiere anotarlo, bueno, y si no, se chutan al ratito por Facebook, la predica otra vez y ya hace sus anotaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta una persona que ha sido negligente, que negligente es lo mismo que insensato, que es lo mismo que necio. En controversia con lo que es una persona sabia. Pero vamos a ver qué es lo que no debemos de hacer. En Proverbios 1:7 dice que el necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. La típica persona, no me importa lo que me digan, lo haré a mi modo. ¿De acuerdo? En Proverbios 12:15 dice que para el necio su camino es derecho en su propia opinión. Las personas que dicen, yo sé que la palabra de Dios dice eso, pero a mí me ha funcionado de esta manera. Y así lo seguiré haciendo. En Proverbios 14:9 dice que los necios se mofan del pecado. Al cabo estamos bajo la gracia. Piensan que es gracioso, ¿verdad? Y si bien no hay condenación, sí hay consecuencias. Proverbios 10:18 dice que el necio propaga, fíjense bien, propaga calumnia. ¿Sabes qué es calumniar? Levantar falsos de una persona o exhibir una persona. Quiere decir que desacreditan a la gente, hablan mal de ellos, crean mala fama, hacen chismes. Ah, ya te enteraste de la decisión que tomó. Ay, qué cosa. Esa es una actitud necia, es una actitud negligente, insensato. ¿Saben cuál es otro sinónimo para esto? Bruto. En algunas versiones van a encontrar en vez de necio, bruto. Yo sé que aquí no hay ninguno. Aquí la sabiduría reina, ¿verdad? En todos nosotros. Entonces el necio propaga calumnia. Para el necio se le hace fácil levantarse contra sus autoridades, hablar mal de ellos, meter rencilla, cizaña. Se da por ofendido. El necio siempre se da por ofendido. El necio, en su propia opinión, él está bien, pero todos los demás, no. Proverbios 10:23. El necio hace maldad por diversión. Lo vean o no lo vean. Sabe que algo es incorrecto y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Hace maldad porque es divertido. Simple. Proverbios 19:3. El necio tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Yo no sé por qué estoy pasando esta situación, Señor. El necio tuerce su camino y luego ¿contra quién se enoja? Contra Dios. ¿Usted cree que Dios se equivoca? ¿Usted cree que Dios le va a poner una zancadilla a usted? ¿Que le va a mandar algún mal para darle una enseñanza? ¿Usted cree que hay maldad en el corazón de Dios? ¿Que Dios le va a tomar las manos y la va a meter al fuego para que vea que se quema? El necio tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. O sea, él está bien y culpa a Dios. Yo no sé por qué me quitaron este trabajo. Llegas tarde,
mal bañado, mal peinado, mal rasurado, oliendo a fiesta de hace 3 días, y luego te enojas con Dios porque te quitan el trabajo. Pero si soy hijo de Dios, ¿han escuchado? No diga eso, es una vergüenza. Qué seriedad. Proverbios 28-26. El necio confía en su propio corazón. O sea, en su propia opinión. La palabra nos enseña que el corazón, mientras no está alineado al de Dios, es perverso. Y lo que para uno puede estar bien, delante de Dios no puede estar bien. Y quiero dar este ejemplo rápidamente, espero que lo puedas captar. Pero en el primer capítulo de Job, que es después de Apocalipsis, es el segundo libro peor interpretado. En el primer capítulo de Job se escucha que hay un hombre justo y su nombre es Job. Y si se trata el libro de la justicia en un hombre, si era tan justo, yo no sé por qué hay 42 capítulos después. Quiere decir que hay algo más que Dios nos quería mostrar. Y aparentemente Job, realmente todo lo que hacía era tan recto, pero el propósito del corazón no era el correcto. ¿Por qué? Porque la única manera de agradar a Dios es a través de ¿qué? ¿De qué? De la fe. A ver, repitan, fe. Ok. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero resulta que Job, por muy bonito que se portara, no se movía en fe. ¿En qué se movía Job? En temor. Ustedes saben que el temor es lo contrario a la fe. Son dos fuerzas muy poderosas. Para que me entiendas, espero no se malinterprete, pero el temor es la fe de las tinieblas. Ambos producen resultados de acuerdo al reino que pertenecen. Si han visto, yo me acuerdo de chiquito que veía a la Liga de la Justicia, ¿verdad? Superman. Pero había un mundo bizarro, ¿se acuerdan? Y había un Superman que no era el Superman que conocemos. Y una Mujer Maravilla que no es la Mujer Maravilla. Se parecía mucho. Pero producían resultados diferentes. ¿Recuerdan eso? Bueno, los de mi generación. O sea, los que tenemos 24 años. 30, no, pues ya están más allá que... Entonces Job, aunque aparentemente, bueno, realmente en su comportamiento no le hacía daño a nadie. A nadie. Todo parecía muy correcto. Pero hay algo que no era agradable delante de Dios. Porque como se movía en temor, ¿con quién estaba conectado realmente? Con las tinieblas. Quiere decir que no porque se porte muy bonito una persona, que no está mal, que es correcto, pero el trasfondo que lo mueve, ese motor, el tren motriz que lo impulsa a moverse de cierta manera, puede ser que no sea el correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Job llegó a decir, aquello que temía es lo que me pasó. Pero termina prácticamente el libro de Job con algo muy importante. Job reconoce que solamente había oído de Dios, pero que no le había conocido. Fue tanto así que Job llegó a decir, porque eso le hizo creer las tinieblas. Recuerden que temor es fe en las tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas le hicieron creer, mira, eres tan justo y tan puro, tan santo, que ni siquiera Dios te puede reclamar algo.
y se lo llegó a decir a Dios. Y le dijo Dios, te quieres poner conmigo en cuestión de justicia. Y Dios lo confronta. Dice, a ver, ¿dónde estabas, Job, cuando yo creé todas las estrellas? Y de los secretos que hay debajo de la nieve. Y lo empieza a confrontar para llevarlo a una conclusión. Nadie es justo, Job, si no es por mí. La justicia no depende de tus obras. La justicia viene de lo alto. Si eso pasa con la justicia, ¿qué pasa con la sabiduría? Hay una sabiduría que nos ofrece el mundo. Es animal, es terrenal y es diabólica. Y puede aparentar que es la correcta, porque el billete falso más peligroso es el que se parece al verdadero. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde los quiero llevar? El afán es un engaño del enemigo que nos está desviando realmente de estar dependiendo totalmente del Dios viviente, cayendo una y otra vez en negligencia, tomando decisiones que realmente no son las que nos convienen. Pero si hemos caído, no podemos quedarnos ahí, porque la misma justicia de Dios dice, si cae el justo 7 veces se va a levantar. ¿Me explico? ¿Cuál justicia es la que nos levanta? ¿La de nosotros o la de lo alto? Es la justicia de Dios. Todo nuestro reflejo tiene que ser Cristo. Cuando todo tiene que ver con Cristo. Si hablamos de espíritu de revelación, ¿de quién no estamos hablando? De Cristo. Si hablamos de espíritu de sabiduría, ¿de quién está hablando? De Cristo. Todo, de hecho, toda la Biblia no es Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es Cristo mismo. La sabiduría se personifica. Es Cristo, la sabiduría es Cristo. Asimismo, como la resurrección. La resurrección no es un evento. Jesús no resucitó porque vino el Espíritu Santo en él y lo levantó de los muertos. No, Jesús resucitó porque Él es la resurrección. No sé si me explico. Él no resucitó porque algo vino sobre Él. No, Él es. La resurrección no es un evento, es una persona llamada Cristo, Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, si nosotros realmente nos asimos de esta sabiduría, vamos a caminar realmente en la dirección donde Dios nos está llevando. Proverbios 28-26 ya lo leí. El necio confía en su propio corazón. Eso le pasó a Job. ¿Y qué le aconteció a Job? Por confiar en su propia justicia. Le vinieron muchas cosas negativas. Pero en el momento que Job se arrepintió, ¿qué le sobrevino? Se le dobleteó todo aquello que había perdido. ¿Me explico? Entonces, dice Proverbios 29-20 que el necio es ligero en sus palabras. Ay, a veces hablamos de más. Y lastimamos. Y podemos herir. Y se toma por sabio a quien se calla. Porque en las muchas palabras no falta pecado. En Eclesiastés, se los voy a leer esa misma de es ligero en sus palabras, en palabra de Dios para todos. Dice que tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar. Otra vez, tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar. ¿Cuántas veces no nos aceleramos? Hablamos y luego pensamos y ya decimos, chin, la regué. Eclesiastés 2:14. El necio anda en tinieblas. ¿En qué anda? Okay. Eclesiastés 5:4. El necio no cumple lo que promete. Pierde credibilidad. Si no vas a cumplir, mejor no te comprometas. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
¿Quién lo dice? El necio. O sea, no está negando la existencia de Dios. El necio, cuando dice no hay Dios, no considera a Dios en sus caminos. Lucas 24:25. El necio es tardo de corazón para creer lo que Dios dice. Por eso es fácil presa del enemigo. Repito, es tardo de corazón para creer lo que Dios dice. Mire, si Jesús nos puso los ejemplos de tener un corazón humilde para aprender sabiduría, aún en las cosas más insignificantes que pensamos, ahí es donde viene encerrada la sabiduría. Jesús no empezó su discurso acerca de, miren a tal persona y miren a tal persona, pero aún nombró a Salomón, ¿no? Y Salomón se ha considerado uno de los hombres más sabios de toda la historia. Ahora, ¿quién es más sabio, Jesús o Salomón? Pero sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Lo cita a él. Los grandes hombres, los hombres que han tenido éxito, se han dado cuenta de algo. Como ellos honran la sabiduría, no importa de quién venga la sabiduría, la saben detectar. Y tienen esa humildad para aprender de las personas que menos imaginan. Nosotros hemos recibido palabra profética y cada uno de ustedes ha recibido palabra profética, pero Dios me ha dicho algo: no menosprecies palabra profética por quien te la está diciendo. Entonces lo que he hecho, cuando van a dar una palabra, pongo mi grabadora independientemente de quién sea. No quiere decir que toda me la trago, no, porque toda palabra profética tiene que ser juzgada. Usted no se puede tragar todo lo que le dicen. Es que Dios me lo mostró, pero, pues sí, pero usted es un filtro. Yo les he enseñado esto, la palabra profética es, puede venir el agua pura, pero cuando hay una malla, ¿qué pasa si la malla está sucia? ¿Cómo va a salir el agua? Turbia, ¿verdad? Entonces, ese es un filtro. Bueno, por llamarlo, o un instrumento por donde va a pasar. Entonces, le dé la palabra a quien la dé, usted la tiene que filtrar por la misma Biblia, por la misma palabra. ¿De acuerdo? Que no todos conocen todo. En parte conocemos y en parte profetizamos. Nadie puede decir tengo todas las partes. Pero lo que iba es de que hay gente que realmente ha encontrado secretos de la vida, que sabe cómo le funciona y le puede dar el consejo, pero el problema de la necedad es cuando no activamos aquello en lo que hemos sido instruidos. ¿Me doy a entender? Quiere decir que nos la puede dar una persona que realmente ha tenido la experiencia de cómo funciona, nos puede dar un consejo sabio, pero mientras nosotros no lo apliquemos no va a pasar nada. Entonces, la necedad, ¿sabe a qué está relacionada? Al pasivismo, al no hacer nada, ser pasivo. Y quiero explicar algo ahorita. ¿Sabe de dónde viene la palabra negocio? Viene de dos vocablos, neg, ocio. ¿Sabe lo que es ocio? ¿Qué es ocio? Dígame. No hacer nada. No hacer nada. Ahora, pon atención con esto. La palabra neg quiere decir sin o negar el ocio. De ahí viene la palabra negocio. O sea que negocio es algo que siempre está activo y produciendo. Y Jesús, las primeras palabras que salieron de su boca, que están registradas en la Biblia, no las que salieron de su boca, que están registradas en la Biblia, que salieron de su boca, ¿sabes cuál fue? En los negocios de mi Padre me es necesario estar.
Y siempre hemos visto la palabra de Dios desde un punto de vista religioso, y ese ha sido un atorón que ha tenido la iglesia por mucho tiempo. Y yo encuentro que cuando Dios le habla a Abraham, no le habla a Abraham en un negocio, en un lenguaje religioso. Porque Abraham ni había predicado nunca, ni era un pastor, ni era un profeta. ¿Qué era Abraham? Abraham era un hombre de negocios. Y realmente si analizas, Abraham tenía muchas riquezas, pero ¿sabes qué era para Dios? Dios lo quería llevar a unas plataformas más altas. Porque Dios nos hizo seres conforme a su imagen y semejanza, y veo un Dios que sigue creando galaxias y galaxias y galaxias. Es un Dios productivo. Jesús dijo, hasta el día de hoy, mi padre y yo trabajamos. Y muchos de nosotros pensamos que el trabajo es del diablo. Quiere decir que si no tenemos el concepto correcto de negocios, entonces vamos a tener un concepto muy incorrecto de lo que es el propósito eterno. Porque los negocios están en el corazón de Dios desde un principio. Y Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiere decir que hay una parte dentro de ti para desarrollar negocios. ¿Me doy a entender? Y siempre han visto, ¿tienes tu Biblia a la mano? ¿Quién tiene su Biblia ahí? No, electrónica no, quiero una así como esa, préstemela. Siempre hemos visto el pasaje de Eclesiastés 31, ¿de qué habla? Díganme. Es Proverbios 31. ¿De qué habla? ¿De la mujer qué? ¿De la mujer qué? Proverbios 31. Del versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ok, y siempre hemos visto ese pasaje y lo vemos de manera particular. Y yo pregunto, ¿cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Ok, porque hemos tenido siempre esa enseñanza y lo vemos de manera particular. Pero cuando se habla bíblicamente de la mujer, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Porque la iglesia es la esposa ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo. Ahora lo vas a entender desde otra perspectiva. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vean lo que dice el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de. Porque la mujer es quien administra las riquezas de su marido. Y como acaba de decir Tavo en alabanza, ¿cómo son nuestros recursos de nuestro marido? Son infinitos. Quiere decir que Jesucristo ha depositado su confianza en nosotros de que nosotros seamos buenos mayordomos y administradores de sus recursos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negocios. Cuando se habla de negocios es algo que está produciendo, no algo que se está estancado. Hace algunos años, cuando yo estaba en la universidad como maestro, me mandaron a un proyecto de estadía que estaba allá en México. Todavía no llegaba el Necaxa aquí a Aguascalientes. Estaba allá el Necaxa, ¿recuerdan? En México. Y el Necaxa jugaba en el Estadio Azteca, ¿verdad? Y en el Estadio Azteca hay una parte que tienen un auditorio ahí mismo, por la parte de abajo, para dar conferencias y demás. Y comenzaron a dar una conferencia de los nuevos estadios que estaban construyendo para el Mundial de Japón y Corea.
Pero me llamó la atención una palabra que utilizaron para referirse al fútbol. ¿Sabes cómo lo conocen? En ese tiempo, no sé si siga siendo así, pero decía que el fútbol es la industria del ocio y del entretenimiento. Y eso se me quedó muy grabado. Y cuando entiendo lo que es un negocio, quiere decir que mientras otros están en el ocio y entretenidos sin hacer nada productivo, otros se enriquecen. ¿Sabes que el fútbol es de los negocios más lucrativos? Porque se aprovechan de que mientras otros están en el ocio, ellos están haciendo negocio. Esta sabiduría es la que está despertando la iglesia a salir de una mentalidad religiosa a tener realmente esa mentalidad del cielo, una mentalidad de negocios. Porque aquí dice que nosotros somos esa mujer virtuosa en la cual nuestro marido está confiado. Y si sigues leyendo el pasaje te vas a dar cuenta que administra también esta mujer, que esas ganancias, ¿sabes cómo las hace? Más productivas. Sus hijos la llaman alabada. Su marido tiene su corazón confiado en ella. Inclusive tiene ración para sus criadas, o sea, tiene para compartir. Ahora, leamos el versículo 18. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. ¿Quién es quien ve que van bien los negocios? La mujer, la iglesia. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿de acuerdo? Pero eso lo dijo en el momento que él era el unigénito. Pero después cuando enseña a orar, ¿qué es lo primero que enseña? Padre. Entonces esto me llevó a una conclusión. Los negocios del Padre son un negocio de la familia. Y lo que yo deje de producir les va a afectar a cada uno de ustedes. Porque ya no puedo ver por mí mismo, sino por la familia. Y mientras sigamos caminando en necedad, atorados en la inmortalidad del cangrejo, no vamos a estar produciendo. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos cayendo en el ocio. Así que deje toda la basura atrás. Deje de caer en el victimismo, ¿verdad? Mientras las personas se sientan víctimas de la situación, porque así crecimos. Nos enseñaron que somos víctimas del gobierno corrupto, nos enseñaron que somos víctimas de los españoles que conquistaron, que somos víctimas de la situación que se está imperando alrededor. Y desde que yo me acuerdo, siempre recuerdo que dicen que México está en crisis. Y digo, wow, qué país tan poderoso, porque tantos años y no se lo pueden acabar. Tenemos que abrir nuestro entendimiento y dejar de estar así y ver. ¿Saben lo que está pasando en Venezuela? Métete a investigar qué está pasando. Te vas a gozar, por un lado, de que estás en un país privilegiado. Y eso también te va a llevar a que estés intercediendo por nuestros hermanos que están en Venezuela. Pero no podemos caer en esas negligencias, sino caminar con sabiduría y estar externando realmente lo que somos y lo que estamos implementando. Porque el estado de la sociedad es el estado de la iglesia. Pero si aquí empezamos en casa y realmente caminamos con esa mentalidad de producir, vamos a dejar de sentirnos víctimas de todo, víctimas de que no me hacen caso, víctimas de que soy el recha, víctimas que uno nace con estrella y yo nací estrellado. Y vamos a comenzar a producir.
sin tener excusas. Vamos a estar preparándonos más, porque ya sabemos que lo que uno deje de hacer le afecta a la familia. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Cada quien hagamos lo que nos corresponde y hagámoslo con excelencia, que a fin de cuentas es Dios quien nos da la habilidad de hacer riquezas. Pero además para hacerlas nos ha dado su sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. Dejemos la negligencia atrás y extendamos a lo que está delante. Amén. Ok. Denle un aplauso a la palabra.